Bona tarda a tothom, gràcies per ser-hi aquí i sobretot gràcies al doctor Eduardo Soudat que avui ens acompanya. Ell és investigador i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i desenvolupa sobretot la seva activitat científica en el que és l'àmbit del Centre Internacional de Mètodes Numèrics d'Enginyeria. Aquest és un centre que, a més, és un centre, com vostès poden veure, Severo Ochoa, i en el qual es desenvolupen múltiples línies de recerca, però la que concretament dirigeix el doctor Soudat senzillament està dedicada a una qüestió que de la mateixa manera que la setmana passada dèiem que amb la crisi de Lehman Brothers tots van aprendre noves paraules com el tema prima de risc, que molts no, almenys jo particularment no en tenia coneixement. Ara, amb la pandèmia de la Covid-19, tots plegats estem aprenent noves paraules i sobretot la importància de determinats coneixements. En aquest cas, la importància de lligar el que és la medicina amb el que és les matemàtiques, amb el que és la computació. Si vostès em permeten, jo el que voldria dir és que dintre de 65 anys es commemorarà un fet històric que senzillament ens remunta a un moment de la història que és d'alguna manera l'origen de per què estem aquí avui. Estem parlant que a l'any 1085, Alfons VI va conquerir, més que conquerir va ser un acord, la ciutat de Toledo. Bé, a la ciutat de Toledo, que era una taifa, senzillament vivien persones de religió cristiana, persones de religió jueva, i estàvem en aquell moment governats per una taifa musulmana. Bé, quan Alfons VI va conquerir la ciutat, es va trobar una ciutat ben organitzada, esplendorosa, en la qual la cultura, la ciència i l'art i la convivència entre les tres cultures religioses era, quasi ben bé dir, modèlic. Bé, en aquell moment senzillament va passar un fet històric que és poc conegut, però que ha marcat el que és la història d'Occident, almenys d'Occident. I és el fet que, gràcies a que la cultura àrab estava molt més desenvolupada del que en aquell moment eren els regnes cristians, van començar a haver-hi traduccions, sobretot pels monjos cristians, d'obres de l'àrab al grec o al llatí. I en aquestes obres, i en unes d'aquestes obres, van començar a aparèixer paraules com, per exemple, alcohol. I ja saben tots vostès que quan tu tens una paraula amb una A i una L al davant, generalment és d'origen àrab, a l'Àndalus, etc. Molt bé, dins d'aquests conceptes, i a més dels coneixements de botànica, d'astronomia, sobretot, senzillament va aparèixer un concepte que era el concepte de zero, del zero. Bé, i clar, quan es van trobar senzillament els traductors que estaven passant llibres àrabs al llatí, senzillament, i el zero què és? El zero és no res. I com es representa el no res? Senzillament amb un cercle. Bé, aquesta qüestió que pot ser molt simple i fins i tot poden considerar que és una tonteria, resulta que, clar, que fins a aquell moment, en el que era el món occidental, el concepte de zero no existia. O sigui, quan es comptaven coses, s'arribava a un determinat moment que s'havia de tornar a començar a comptar. Clar, per nosaltres és molt senzill dir 10, dir 100, dir 1.000 o 1 milió, i nosaltres tenim aquesta idea, o fins i tot la idea de menys 0. Per exemple, amb el tema de la temperatura, menys 14, etc. Bé, aquest fet, què va significar? Va significar que a Occident va començar-hi una revolució que, a mesura que va anar passant el temps, senzillament una revolució científica, i aquesta revolució científica va tenir diversos episodis.
Després, per exemple, al segle XVII, amb la teoria newtoniana, amb Descartes, segle XVIII, segle XIX, en tot el desenvolupament de la física, de la química, i evidentment en el segle XX, en el desenvolupament, per exemple, de la microelectrònica, o en el desenvolupament del que era primer la cibernètica i després la informàtica com a ciència de la informació, la informàtica. Clar, la cibernètica, senzillament, el seu creador, el científic Wiener, ell deia que era la ciència sobre els trets generals dels processos i sistemes de comandament en els dispositius tècnics, els organismes vius i les organitzacions humanes. És a dir, nosaltres ens trobem avui que la computació és una derivada d'aquesta llarga història, i és una derivada del que és el naixement i el desenvolupament de la cibernètica i de la informàtica, que són coses que tots hauríem d'aprendre, que són coses diferents. Evidentment, el doctor Soldat, senzillament, aplega aquest coneixement, perquè ell està aplegant un coneixement que és a partir del que és el món de les matemàtiques, senzillament aplicat al que és les teràpies, el coneixement pre i post del que és una malaltia, i aplicant tot això per exemple, a les tècniques de visió per computador, visió per imatge. Evidentment, nosaltres ens trobem que la Covid, ara, la Covid-19 ha posat, com deia al principi, molt més de manifest la importància de que cada cop, com estem veient amb aquestes xerrades, és més destacat, la importància de cercar nous mètodes per aconseguir noves teràpies, no tan sols ara per comprendre i lluitar i erradicar la pandèmia de la Covid, sinó sobretot per millorar el que és la predicció i la prevenció del que són les malalties. I sobretot a partir de nous instruments que venen fonamentalment del que és allò que va passar a l'any 1085 a Toledo, que és el desenvolupament de les matemàtiques, el desenvolupament dels algoritmes. Llavors, avui, la intersecció entre algoritme i imatge, que de fet també són algoritmes, senzillament nosaltres ens trobem que això és un dels grans àmbits de desenvolupament avui i de cara al futur, per conèixer i guarir el que és la malaltia i sobretot preservar la nostra qualitat de vida. Per tant, jo li agraeixo molt al doctor Eduardo Soldat que ell senzillament avui estigui amb nosaltres, i no tan sols que avui estigui amb nosaltres i que tots puguem aprendre el que se'ns explicarà, sinó sobretot la seva dedicació a aquest àmbit, ja que ell ha dirigit numerosos projectes i ell, en aquests moments, en concret, ell està dirigint tot el que és l'àmbit del grup d'enginyeria biomèdica del CIME. Per tant, doctor Eduardo Soldat, muchas gracias por estar hoy aquí y sobre todo, gracias por participar, por ejemplo, en esta red de modelización computacional cardíaca. Esto es algo que cada vez más todos nos hemos de ir acostumbrando, sobre todo cuando pensamos en lo que es la medicina personalizada, que cada vez esa medicina personalizada sencillamente necesitará mucho más de esta serie de instrumentos. Y por lo tanto, todo lo que sea apoyar este tipo de investigaciones es en beneficio directo de lo que es la salud personal y colectiva. Por lo tanto, gracias por estar aquí, gracias per ser aquí i sobretot gràcies al doctor Soldat per ser-hi amb nosaltres. Gràcies. Bueno, muchas gracias por la presentación, realmente ha sido bastante bonita y muy relacionada con lo que voy a comentar hoy. Primero, agradecer la invitación de parte de CINE y de parte mía por dejarnos explicar un poco qué es lo que estamos haciendo en el ámbito de la computación en la práctica médica, es decir, cómo relacionamos las matemáticas con la medicina. Como muy bien has comentado, yo trabajo en CIMNE. El CIMNE es el Centro Internacional de Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería, y el año pasado recibimos el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación de la excelencia Severo Ochoa, como reconocimiento a toda la actividad científica que llevamos desarrollando durante todo este tiempo.
El CIN es un consorcio entre la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Cataluña, apadrinada por la UNESCO, y la misión, como pone ahí, es desarrollar métodos numéricos y técnicas computacionales para resolver o avanzar en el ámbito de diferentes ingenierías y ciencias aplicadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, es linkar un poco diferentes ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, en el ámbito, digamos, del listamiento de tierras, y de aplicar la matemática para tratar de resolver o entender todos estos problemas que aquí se plantean. Cosas de optimización, cosas de hangares hinchables, estudio en el caso de presas, las presiones que deben soportar esas presas, materiales, puentes, elementos de construcción, como así de diferentes tipos de materiales, es decir, qué materiales, cómo se rompería el material, procesos de estampación con formado de piezas y de chapa, incluso diseño de aerodinámica para el diseño de automóviles o entender cómo mejorar alguna pieza, digamos, de automoción. También, por ejemplo, en la parte de diseño de aliviaderos de presas. Toda esta parte, digamos, son diferentes áreas, es una parte conocida de los elementos finitos, de los métodos numéricos, y nosotros durante este último tiempo lo que hemos estado haciendo es aplicar ese conocimiento adquirido por los profesores y los compañeros en el centro al ámbito de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, aplicando las mismas técnicas que se utilizan en el ámbito estructural, podríamos diseñar, por ejemplo, una prótesis vascular, una prótesis aórtica o una prótesis, un stent de diferentes dispositivos médicos, o tratar de entender el flujo dentro de, por ejemplo, coronarias o aneurismas, o incluso el uso de procesamiento de imágenes para el estudio de diferentes patologías. ¿Vale? Con el flujo en la aorta, digamos, aorta pulmonar o en la aorta torácica. Del mismo modo, esto nos permite estudiar diferentes tipos de patologías, por ejemplo, en el caso de disecciones de aórticas, ¿qué pasaría si? Entraremos en la parte condicional, que luego la explicaré un poquito más, o incluso en el diseño de dispositivos médicos. En el caso de abajo, en colaboración con una empresa asturiana, era el desarrollo de un dispositivo de avance mandibular para corregir fenómenos de apnea de sueño. ¿Vale? O del mismo modo, tratar de linkar sensores con modelos computacionales para tratar de ver cómo se propaga la onda de presión, de manera de ver el estado, digamos, arterial para pacientes hipertensos, por ejemplo. Y del mismo modo, digamos, tratar de relacionar, obtener, digamos, computacionalmente y gracias a las matemáticas diferentes indicadores que nos permitan tratar de ver la evolución, por ejemplo, en este caso, un aneurisma abdominal. Digamos, cómo se forma un trombo dentro del aneurisma, si esa aneurisma está estabilizada o no estaría estabilizada. Simple modo, a modo también un poco de historia, vamos a explicar qué son los elementos finitos de una manera muy sencilla. Y Arquímedes, lo que se planteó hace ya muchos años, fue que se quería calcular la longitud o el perímetro de un círculo de diámetro unidad. Entonces, él pensó, ¿cómo podría calcular esto? Pues lo que él utilizó fueron elementos unidimensionales, sabiendo un poco, calculo, bueno, si yo mido, digamos, pongo un polígono en el interior, en este caso un hexágono, dentro de mi círculo, y mido la longitud de estos elementos, pues aproximadamente será parecida a la longitud de mi círculo. Lo puedo poner de manera interna y manera externa, ¿vale? Entonces voy calculando, y esto lo repitió para numerosos diferentes tipos de figuras geométricas, pentágonos, hexágonos, octágonos, llegando a la conclusión de que a través de estos elementos, discretizando mi círculo, era capaz de llegar al número pi, ¿vale? Podía calcular la longitud de una circunferencia, llegó al número pi, simplemente discretizando mediante elementos unidimensionales este elemento, es decir, observo este tipo de fenómeno. Años más tarde, otro matemático dijo, bueno, yo quiero aproximar el área de un círculo. Y lo que dijo, bueno, pues un área es un elemento ya medidimensional, ¿y qué utilizó? Pues utilizó rectángulo. Yo sé el área, cuánto es el área de un rectángulo, la base por altura, y realizó el mismo proceso, calculando, digamos, la parte interior con la parte exterior, y fue aumentando el número de rectángulos, también llegando a una relación que era el número pi, ¿vale? Entonces estábamos discretizando un dominio, en este caso 2D. ¿A qué viene todo esto? Pues nosotros, en este caso,
digamos, lo que vamos a hacer es tratar de discretizar. ¿Qué es lo que queremos discretizar nosotros? Pues en nuestro caso es un elemento, una imagen médica, ya sea una resonancia magnética o un CT, y queremos obtener, a través de unas técnicas de imagen, procesado de imágenes, vamos a obtener unas partes que nos interesan. Bueno, por ejemplo, en el caso de nuestra izquierda tendremos un corazón, en el caso de nuestra derecha un hueso, y lo que vamos a hacer, igual que hacíamos antes con el círculo, discretizarlo ya sean elementos 1D o elementos 2D, lo podemos discretizar a través de elementos 3D, ya sean tetraedros o voxeloxaedros, de esta manera. Vale, entonces lo que estamos haciendo es, tenemos un dominio y le hemos partido en pequeños cachitos. En el caso anterior estábamos mirando la longitud, pero en nuestro caso, en el caso del corazón, en la parte cardiovascular, lo que nos interesa saber es qué ocurre dentro del corazón. Entonces, sabemos que hay unas ecuaciones matemáticas que nos permiten, digamos, modelar el fluido dentro del corazón. Entonces, a cada uno de estos elementos diferenciales le podemos asignar unas ecuaciones diferenciales, ya sea de la parte sólida o de la parte de fluido, ¿vale? Y estas ecuaciones entre sí se pueden comunicar, ya sea a través de la velocidad, la presión, el desplazamiento. Para que este sistema tenga sentido y lo podamos resolver, no deja de ser un conjunto de ecuaciones diferenciales, tenemos que aplicar una serie de condiciones de contorno. Estas condiciones de contornos ya vienen a ser patient specific o vienen a ser dependientes del paciente. Claro, tratamos de personalizar los resultados en función del paciente. Ya puede ser el flujo medido en mi aorta o las presiones en diferentes partes de mi cuerpo. De esta manera yo puedo montar un sistema que lo puedo resolver mediante técnicas de computación, ¿vale? Y obtener, digamos, las variables de interés, que pueden ser el desplazamiento, la presión, la tensión que ejerce el fluido sobre la pared arterial o similares, ¿vale? Entonces, todo esto, al final es lo que se conoce como técnica de elementos finitos, es decir, partir de un dominio, lo discretizo, le asigno unas ecuaciones y con todo esto me monto un sistema de ecuaciones que resolveré con un ordenador. Todo esto lo llamamos bioingeniería computacional y lo dividimos, dentro del grupo lo dividimos en tres partes. Una parte que es procesamiento de imágenes, una parte de modelización numérica y otra parte bastante importante también de validación y verificación de los modelos matemáticos. En la parte de procesamiento de imágenes, pues bueno, lo que consiste es partir de una imagen médica, básicamente, aplicar diferentes tipos de algoritmos, de segmentación, de filtros, para extraer o quedarnos con el dominio de interés que nos interesa a nosotros, ¿vale? A través de definir una serie de trabajos, una serie de procesos o ecuaciones matemáticas, nos permitimos obtener, digamos, el modelo y a este modelo le permite discretizarlo, ¿vale? También es muy importante en todo este proceso es tratar de entender, digamos, un poquito la fisiología cardiovascular. Es decir, si yo estoy modelando, digamos, el corazón, o estoy modelando la aorta torácica, o estoy modelando, digamos, una arteria cerebral, pues el comportamiento del sólido es muy diferente. Es decir, la arteria, digamos, que está más cerca del corazón, tiene que aguantar más presión. En cambio, las arterias que están más alejadas, pues la presión es diferente. Por lo tanto, las concentraciones de elastina y colágeno de cada una de las arterias va a ser diferente. Esto es importante a la hora de cuando creemos un modelo matemático sea el adecuado, porque si no, no funcionará. Es decir, dependiendo de lo que he dicho antes, diferentes tipos de arterias, diámetros, podemos utilizar unos modelos u otros. La parte de modelización numérica, que es la que nos vamos a centrar un poquito, claro, la podemos hacer todo lo compleja que queramos. Es decir, podemos crear un modelo computacional, un modelo multiescala, en que entre los diferentes modelos. Es decir, desde la parte del modelo de la celda, los canales de sodio-potasio del corazón, la parte, digamos, del acoplamiento de cómo funciona la electromecánica debido al calcio, las condiciones de acoplarlo con diferentes señales electrocardiogramas. Desde un punto de vista modélico, todo aquello se puede modelar, y también desde un punto de la imagen, digamos, de la imagen podemos obtener, digamos, desde la parte de la imagen o de diferentes tipos de estudios, por ejemplo, en el caso del corazón, todo lo que es la orientación de las fibras dentro del corazón, para ver cómo se propaga el impulso eléctrico, hay que hacer toda una parte de mallado, para finalmente crear un modelo, digamos, con todos estos modelos matemáticos se acoplarían para, digamos, personalizar, digamos, los pacientes y entender lo que pasaría en el caso del corazón. Pero esto sería un modelo muy complejo y en esta parte, digamos, nosotros trabajamos con lo que se dice en la parte, digamos, de electromecánica, en la parte hemodinámica, y hay expertos o grupos a lo largo de toda España, en la parte esta de la red computacional cardíaca, que se dedican a cada una de estas partes, tanto en Barcelona, Valencia, Valladolid, Andalucía, en todos los sitios, ¿vale?
Lo importante aquí es la parte del modelo. Entonces, claro, si nosotros decimos que nos vamos a un modelo muy complejo, la incertidumbre de nuestro modelo va a bajar, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo hago un modelo muy complejo? Que también el número de parámetros que necesito ajustar, tendré que necesitar muchos experimentos para poder ajustar todos mis modelos, mis parámetros. También yo puedo hacer el experimento contrario, es decir, yo puedo reducir la complejidad de mi modelo, pero la incertidumbre de mi modelo va a subir. ¿Vale? En el caso de si reduzco la complejidad, tendré un modelo más sencillito, pero bueno, a lo mejor este modelo me sirve. Entonces, ¿cuál es el óptimo de estos modelos? Pues bueno, desde nuestro punto de vista, el óptimo va a depender del problema que queramos resolver. Es decir, la cuestión es plantear un problema y exactamente si el doctor o la práctica clínica se fijan en la presión, pues tratar de todos los medios para resolver la presión. A lo mejor no nos tenemos que ir tan a subescala o tan abajo, simplemente con algunos modelos que nos permitan calcular la presión, estos modelos ya serán óptimos. De todas formas, me gustaría explicar, digamos, en esta parte de acá, que también se pueden aplicar diferentes modelos para resolver un mismo problema. Simplemente vamos a explicar un poco lo que es la disección de aorta. En este caso, la disección de la aorta, esto vendría a ser una aorta sana. En el caso de la disección de la aorta, ¿qué es lo que ocurre? Se aparece una pequeña escisión en la parte interna del lumen de la aorta, produciéndose otra cavidad, se produce un falso lumen. Entonces, claro, esto puede ser peligroso porque si aumentase la presión o se desgarrase la aorta, como está muy cerca del corazón, pues lamentablemente pues el desenlace sería un derrame interno bastante fatídico. ¿Vale? Pues este problema desde un punto de vista numérico se puede resolver de varias maneras y ahora trataré un poco de explicar. Esto fue una colaboración con el Vall d'Hebron y la UPF, entonces ellos querían estudiar esto. Entonces el primer modelo, lo primero que se hizo fue, digamos, bueno, vamos a crear un Phantom, un modelo de disección de aorta basado en imágenes. Vamos a hacer una parte experimental, le colocamos una bomba, unos sensores y simulamos para diferentes tipos de cosas. Y obtenemos una serie de resultados experimentales numéricos. Entonces, la idea era decir, bueno, ¿cómo podemos aproximar nosotros este modelo? ¿Vale? Entonces, nuestra primera aproximación fue, bueno, podemos plantear un modelo 0D, bastante sencillito, ¿vale? A través de analogías eléctricas, entre que, bueno, podemos simular lo que es la aorta torácica, a través de un conjunto de resistencia, inductancia, capacitancia, podemos simular el falso lumen y el true lumen a través de unos modelos similares, teniendo en cuenta que estos modelos al final tienen unos parámetros que dependen de cada uno de estos modelos. Bueno, pues es un modelo sencillito y lo podemos simular matemáticamente, cada uno tiene unas ecuaciones diferenciales y se pueden resolver. Esto, ¿qué nos viene a decir? Entonces aquí es una de las cosas importantes en la simulación numérica, en la parte computacional, que es el condicional. ¿Qué significa esto? Es, ¿qué pasaría si, o cómo evolucionaría esta enfermedad si cambiase estas condiciones o otras condiciones? Es decir, yo una vez que ya tengo mi modelo numérico creado, ahora yo puedo jugar con este modelo y puedo cambiar los diferentes parámetros para estudiar diferentes comportamientos. En este caso, bueno, la pregunta que nos hicimos fue, bueno, ¿cómo evolucionaría la onda de presión en función de la rigidez de la pared arterial? Entonces, si yo estoy aumentando el módulo de Young, en este caso, de mi pared arterial, estoy aumentando la rigidez de mi pared arterial, pues la onda de presión cambiaría tanto para el true como el falso lumen. Entonces yo esto lo podrías jugar con todos estos tipos de parámetros, entonces empieza ya, ¿qué pasaría si? ¿Vale? Entonces, esto es un modelo que sería un modelo 0D dimensional, pero podríamos ir a un modelo un poquito más complejo, que sería un modelo ya in silico del CFD, es decir, un modelo 3D. Nosotros tenemos nuestra aorta que hemos tenido en el caso anterior y tenemos nuestra representación tridimensional de la aorta, con el objetivo de tratar de estudiar qué pasaría o cómo son los flujos o las líneas de corriente dentro de esta disección de aorta. Dónde, por ejemplo, debido a esta lágrima, dónde impactaría el jet y cuáles son las tensiones que se podrían producir en el falso lumen y si se pudiese llegar a romper. Entonces, dependiendo del tamaño de la lágrima, pues bueno, también nos podremos plantear, por ejemplo, qué pasaría si yo a esta disección de aorta ahora le hago aquí un agujerito, que sería una intervención quirúrgica que se llama la fenestración aórtica. Yo reduciría aquí la presión, entonces esta parte de presión se disminuiría y entonces llegaría a la aorta, digamos, la disección se llegaría un poquito a estabilizar. ¿Vale? Simplemente un par de vídeos para ver, digamos, el efecto en el caso que tuviésemos una lágrima de entrada, una lágrima de salida, presiones, velocidades. Es decir, esto nos permite estudiar desde un punto de vista tridimensional qué es lo que ocurre en el interior. En el caso anterior consideramos todo rígido.
consideramos, digamos, el comportamiento de la pared o del intimal flat, que es la membranita que tenemos que nos separa el false lumen y el true lumen, lo consideramos que era totalmente rígido. Pero en este caso dijimos, bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a introducirle un modelo de comportamiento sólido, es decir, esta membrana al final se comporta de manera sólida. Entonces, bueno, lo que hicimos con un compañero, con el doctor Pavel Pershakov, fue modelarlo con un sistema lagrangiano de comportamiento de la disección de aorta. Entonces, en las gráficas de abajo se pueden observar cómo cambian, ¿vale?, el comportamiento, ya sea en la parte del experimento, que fue lo primero que hicimos, la parte del FSI, que sería la línea morada, no sé si llega a apreciar, y la parte rígida. Cómo introduciendo, digamos, esta deformación en la parte de la intimal flat, pues el comportamiento mejoraba, ¿vale? Entonces, es un poquito dar pasos, introduciendo modelos, ecuaciones, más matemáticas para resolver por ejemplo, ver recirculaciones en el interior también del false lumen, o incluso ver el desplazamiento o las tensiones que se producen debido en esta false lumen, pudiéndose llegar a romper o no llegar a poderse romper. Bueno, esto es otro termomodelo y tenemos otro cuarto modelo. Dijimos, bueno, vamos a seguir trabajando y mejorando nuestra parte computacional de este modelo. Entonces, con el doctor Zorrilla, otro compañero, él desarrolla una técnica que es el embed, que es una técnica que es de embebido. Entonces, tenemos una malla de volumen, tenemos nuestro volumen, que vendría a ser la disección de aorta, dividida, como he dicho antes, en tetraedros, en elementos, y lo que hacemos es introducir, digamos, esta película. Introducimos esta película dentro, que vendría a ser mi intimal flat, la parte que separa tanto el true lumen como el false lumen, y estudiamos qué es lo que pasa. Esto nos permite, digamos, estudiar diferentes configuraciones, porque claro, al ser un sistema embebido, nos permite muy fácil cambiar esta piel, sin necesidad de volver a generar el dominio computacional. E incluso nos permite, utilizando esta técnica, no conocer las propiedades mecánicas del intimal flat. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy capaz, a través de imagen médica, de medir cómo se deforma esta piel, ya técnicas de 4D, incluso técnicas 2D, que permiten, digamos, poder imponer o saber este desplazamiento interno debido a la presión del paciente de esta película, de esta zona, yo podría imponer este desplazamiento dentro de mi modelo, y esto me permitiría no conocer las propiedades mecánicas, porque yo ya estoy resolviendo el campo de presiones de manera correcta, porque estoy ya considerando la deformación de mi película. Entonces, al mismo caso que en el caso anterior, volvemos al condicional. ¿Qué pasaría si hago un agujero, diferentes tipos de lágrimas? Es decir, ¿qué pasaría si en el caso que tengo una aorta, digamos, una disección aorta, digamos, simplemente con una lágrima proximal, le realizo un agujero de diferente tipo de tamaño, digamos 10 milímetros o lo que sea, en la parte distal o incluso en el medio? Pues bueno, pues podemos observar cómo se pueden reducir o cambiar las presiones en patologías. ¿Vale? Es un poco la idea siempre de la modificación numérica, es aportar, primero es el condicional, qué pasaría si cambiase ciertas condiciones, y aportar, digamos, otro tipo de variables que, por ejemplo, a través de la imagen médica no se pueden capturar. Súper importante es la parte de validación numérica, ¿vale? Es decir, siempre hay que tener los modelos validados a través ya sea de ensayos en experimentos y ensayos, bueno, experimentos o datos. Es decir, por eso al principio la parte de experimentación es importante, ya que nos permite saber que lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Hecho esta introducción a la parte, digamos, un poco, digamos, de cómo es la parte del proceso de modelización numérica, ahora vamos a ir a 4 aplicaciones clínicas en las que hemos trabajado y estamos trabajando. La primera de ellas es en el caso del 4D PCMRI, ¿vale? Que esta técnica lo que nos permite es obtener de la imagen médica directamente lo que es la magnitud de lo que es la anatomía, y nos permite obtener las 3 componentes de velocidad directamente de la imagen médica. Antes de esto, simplemente comentar una pequeña cosa. Los médicos siempre al final quieren saber cuál es la tensión, el wall shear stress, cuál es la tensión que se ejerce sobre la íntima de mi arteria, ¿vale? Entonces, nosotros cuando vamos al médico nos miden la presión del esfingomanómetro, vendría a ser esta presión de acá, vendría a ser la presión circunferencial, la presión que ejerce normal a la pared de la aorta. Pero hay otra presión que es muy importante, que es el shear, ¿vale? Que es, digamos, la fuerza tangencial que ejerce la sangre sobre la pared. Esto lo que puede hacer es dañar a las células endoteliales y puede provocar diferentes tipos de patologías.
ya sean desde que se dañe la aorta, se produzcan estas pequeñas lágrimas y hace que la sangre entre la media y la adventicia, o se puede producir, digamos, unos fenómenos ya de la formación de las placas de ateroma, o incluso daños de manera más biológicos sobre lo que es la pared arterial. ¿Qué es este shear stress? Pues al final no deja de ser, bueno, pues la fuerza o la tensión que ejerce el fluido sobre esta capa de acá. Se puede observar que, por ejemplo, en este caso, en caso paciente sano, todas las células son, digamos, longitudinales a la dirección del flujo, y en el caso que tenemos flujos turbulentos o flujos que no son los adecuados para esa zona, pues nuestras células todavía se cambian, son fusiformes, ya no son, digamos, longitudinales, alineadas, es decir, son otro tipo de formas, que esto no es el correcto. Vale, pues utilizando técnicas computacionales, ¿qué esto que nos permite? Pues bueno, utilizando estas técnicas, aparte, nos permite calcular todos estos parámetros, es decir, un modelo computacional bien desarrollado nos permitiría calcular la tensión de pared, que sería, digamos, esta tensión que ejerce el fluido sobre la pared, y variables derivadas de estas, por ejemplo, cómo esta tensión se repite a lo largo del tiempo, de dirección, por ejemplo, o por ejemplo calcular, digamos, si hay recirculaciones e incluso índices que nos dicen cuál podría ser la activación celular para las plaquetas. Aparte, nos podemos, digamos, en función de las velocidades y de las presiones que podemos obtener, podríamos calcular otro tipo de variables numéricas, que pueden ser las vorticidades, incluso la energética cinética turbulenta, que esto nos permite, digamos, tratar de entender ciertas patologías. En el caso del 4D, bueno, pues lo que he comentado un poquito antes, esta técnica de imagen fue en colaboración con una empresa, con el Hospital de Sant Pau y una empresa holandesa. Nos permite trabajar con tres componentes de velocidad. Estos son las velocidades Vx, Vi y Vz. Este soy yo, de hecho. Esta es una imagen bueno, este soy yo, ¿vale? Y nos permite obtener el campo de velocidades y la parte de anatomía. Entonces, claro, ya tenemos las velocidades, en este caso mías, ¿vale? Y con esas velocidades lo que podemos generar es la anatomía, podríamos calcular lo que está comentando antes, el Wall Shear Stress, o la energía cinética que se produce en el interior de mi aorta, ¿vale? Para ver cómo se comporta, si tengo vorticidades, no tengo vorticidades, etc., etc. Pero ya directamente del paciente, los datos del paciente, aplicando modelos matemáticos, ecuaciones, podemos calcular otras variables inferidas de los datos de la imagen. En este caso, bueno, pues en este caso, afortunadamente soy yo y tiene pinta que estoy sano. Los otros es colaboración con el Hospital de Sant Pau y son diferentes pacientes que tienen válvula bicúspide, tienen un síndrome de Marfan, sin problemas, y se puede observar, digamos, vorticidades, formas, digamos, que no son, digamos, tan unidireccionales como en un caso sano, o eso espero. ¿Vale? Entonces, estas son técnicas que nos permiten un poco entender, digamos, los flujos de cada paciente. ¿Vale? Bueno, esto es un poco el vídeo de cómo vendría a ser. Esto también nos permite, por ejemplo, había un paciente en el Hospital de Sant Pau que tenía una derivación, digamos, se comunicaban, digamos, un problema genético, que se comunicaban, digamos, dos arterias. Entonces, claro, cuando latía el corazón, pues se producían recirculaciones. Entonces te permite un poco tratar también de entender, digamos, cómo son estos flujos, cómo son estas líneas de corriente desde un punto de vista anatómico y fisiológico. Bueno, otro proyecto es la reserva de flujo fraccional, ¿vale? Simplemente para explicar un pelín. Claro, tú cuando tienes una estenosis, tienes una placa en unas coronarias, te puede producir lo que es un infarto, ¿vale? Entonces, las técnicas, básicamente, al final tú cuando tienes un dolor en el pecho, estas cosas, una de las técnicas que te hacen es vas a través de, ya sea a través de ecografía o de Doppler, te miran a ver qué es lo que pasa. También lo que se deben hacer es hacerte un FFR, una reserva fraccional de flujo, que es una técnica invasiva, que te introducen un catéter, ya sea a través de la femoral o la subclavia, hacia las coronarias y te miden la diferencia de presiones entre la parte proximal y distal de lo que es la placa de ateroma. En función de eso, los médicos deciden qué hacer, básicamente. Entonces, lo que estábamos comentando, claro, imagínate, tienes una placa de ateroma aquí en esta zona, pues bueno, pues estudiar, digamos, la severidad de dicha placa. Entonces, si te miden este índice entre la parte proximal, anterior o distal, si este valor el valor límite es menor que 0,75, pues sí o sí hay que operar. Hay que operar, o no, mejor dicho, no operar, hacer una intervención
quiero hacer una intervención, un cateterismo para tratar de abrirte a través de algún dispositivo médico, a través de un stent o algo, digamos, esta placa, ya que cuando el corazón late necesita oxígeno, al final no deja el miocardio, no deja de ser un músculo que necesita oxígeno, y el oxígeno se lo lleva la sangre, si no llega sangre, ese oxígeno en el corazón no funciona mal, el músculo se necrosa, se muere y puede producir ciertas patologías. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cómo podemos evaluar este índice de manera no invasiva? Es decir, tratando de evitar introducir un catéter al paciente, que bueno, es una serie de complicaciones. Bueno, de nuevo con esta empresa holandesa, PIE Medical, estuvimos colaborando, entonces lo que se hizo fue definimos una serie de pasos, protocolo, para cómo enfocar a este problema. Entonces, el protocolo que seguimos fue, esta gente trabajaba con radiografía, rayos X rotacionales, ¿vale? En geografía rotacional, y entonces a partir de esta imagen eran capaces de generar un modelo tridimensional de la zona de estudio, ¿vale? Nosotros lo que hacíamos en este caso era, bueno, vamos a hacer una simulación numérica de este pedacito de acá y vamos a calcular lo que es la caída de presión. Lo que nos interesa, es decir, la diferencia de presiones entre la parte proximal y distal, ¿vale? Entre esta parte y esta otra parte de acá. Bueno, y ahora lo que nos interesa es, vamos a introducir este modelo reducido, esta ecuación, la vamos a introducir dentro de un modelo más sencillo, en este caso sería un modelo unidimensional. Y vamos a estudiar diferentes situaciones, ¿vale? Bueno, esto, digamos, aquí en este caso, para sacarte la imagen, te meten una sustancia, ¿vale? Y se está viendo cómo es el árbol coronario, y bueno, a partir de esto, reconstruir, digamos, la parte tridimensional de lo que es la estenosis. Nosotros, en CIMNE desarrollamos Kratos, que es un código multifísica, open source, disponible para todo el mundo que lo quiere usar, que, digamos, está desarrollado todos estos modelos, los tenemos ahí. Aquí lo que hacemos básicamente es lo que estaba comentando, estudiamos, bueno, esto sería lo que es las velocidades, la distribución de las líneas de velocidades, y este es el salto de presión. En este caso parece, digamos, que este paciente no hay, digamos, ningún tipo de, bueno, la estenosis que tiene parece no severa, pero bueno, sí que se observa que hay aquí un pequeño salto de presión entre una parte y otra. Bueno, pues vamos a estudiar qué pasa con este salto de presiones. Nosotros introducimos nuestro modelo reducido, una parte matemática, entonces ahora lo que queremos estudiar es decir, bueno, tenemos nuestro modelo 1D, hemos introducido esto vendría a ser, depende del árbol, digamos, ya sea la rama izquierda o la rama derecha, que son diferentes, pues bueno, yo tengo mi estenosis, en este caso está en la rama derecha, en la rama coronaria izquierda, pues introduzco esta ecuación ajustada matemáticamente, numéricamente, dentro de aquel modelo unidimensional. Y ahora lo que quiero hacer es decir, bueno, volvemos, ¿qué pasaría si este paciente ahora le da por coger la bicicleta o hacer deporte un poco exagerado? Bueno, si tú haces un deporte y vas corriendo, pues el corazón necesita bombear más, necesita más oxígeno, ¿qué pasaría? Bueno, pues la idea era simular esto. Entonces, bueno, en el caso, digamos, bueno, la rama izquierda, que es la que nos interesa, ¿vale? En este caso, si os fijáis, sería un estado de reposo normal, tranquilidad, donde justamente en esta zonita de acá, ¿vale?, estaría la estenosis. Hemos introducido este modelo, esta ecuación matemática ajustada. Y en este caso sería un caso de deporte, de hiperemia, es decir, de estrés. El paciente estaría haciendo un ejercicio, entonces estaría pidiendo, en este caso lo que hicimos fue aumentar la demanda, digamos, de estas coronarias, aumentamos la demanda de oxígeno, de la parte muscular que está aquí abajo, observando lo siguiente, si os fijáis, claro, toda la sangre o todo el fluido viene por todas estas ramas, y en esta parte no llega fluido. ¿Qué está pasando? Se está produciendo un infarto. Es decir, toda la parte, digamos, muscular que riegan estas coronarias, no le llega el oxígeno suficiente. Entonces, esa parte ya empieza a funcionar mal, se produce una arritmia, etc., pudiendo producirse un infarto. ¿Vale? Entonces, la idea aquí era un poco, bueno, pues estudiar desde parte de un modelo esto, cambiar las condiciones de contorno, que es lo que contaba anteriormente al principio, y ver qué es lo que pasaría. Y se observa perfectamente que aquí, mirando el fluido, no entra oxígeno, y entonces esta zona muscular se necrosa, pudiendo ser grave. Bueno, toda esta parte de acá, vuelve un poquito a lo mismo, muchos experimentos, muchas validaciones, simplemente para asegurar que los modelos que se están haciendo son correctos. De hecho, ahora la FDA, que es la Food Drug Administration de Estados Unidos, te exige numéricamente que estos modelos estén validados. Entonces, ahora ya no solo la parte, digamos, del animal experimental, sino también está forzando mucho a que se exijan validaciones numéricas. Bueno, vamos a cambiar un pelín de topic y vamos a ir un poco a la cirugía oncológica. En este
caso fue con una empresa, a través de un doctorado industrial y a través del CEDETI, con una empresa aquí catalana, QTI, pues le dijimos, bueno, la pregunta es, si tenemos unas imágenes médicas, ¿vale? ¿Podríamos ver estas imágenes en los pacientes mientras estamos operando? Porque esto nos ayudaría mucho durante la operación. Entonces, bueno, entonces empezamos a trabajar en temas de realidad aumentada. ¿Vale? ¿Qué consiste la realidad aumentada? Pues al final la realidad aumentada, pues como su palabra dice, es decir, sobre la propia realidad, añadir información. ¿Vale? Sobre la realidad que tengo, en este caso el paciente, añadir la información que la puedo extraer, en este caso, de las imágenes médicas. En este caso estamos trabajando en dos líneas, casos de cáncer hepático, de hígado y cáncer de mama. Son las dos líneas que estamos trabajando. Al final el proceso es parecido, similar a la parte de modelización numérica. Tú partes de una imagen médica, haces un proceso de segmentación o extracción del dominio de interés que nos interesa, ya sea el hígado o lo que es la mama, con todo lo que es la vasculatura o incluso los tumores, hacer una parte de procesado, simulación numérica, y todos estos modelos a través de una serie de marcadores, pues bueno, los puedes ubicar en el paciente, directamente sobre el paciente, para que de esta manera el médico tenga integrada la imagen médica a la hora de operar. Puedes hacer una planificación preoperatoria, es decir, tú tienes tu modelo y planificas operatoriamente cómo debería enfocar este caso, por dónde debería entrar o cómo podría enfocar dicha operación. Esto es un poco también muy relacionado con todo lo que se habla de modelos de impresión 3D. En este caso, al final, es todo virtual. Pues bueno, en este caso, simplemente comentaros esto. Bueno, hemos ido a varias operaciones. Esto es un paciente, he dicho, la parte de la mama, segmentación, extracción del tumor tridimensional, dónde se encuentra ese modelo tridimensional, dónde se encuentra dentro de la mama. Y lo que estábamos haciendo aquí, bueno, es en colaboración con el Instituto Kenneth Torrent Institute, era a través de unos marcadores. Estas fueron las primeras pruebas que hicimos. Bueno, era ubicar, ahí se vería la mama sobre la paciente real, y lo que sería el rojo vendría a ser dónde estaría localizado el tumor. Entonces, bueno, ahora la idea era utilizar ultrasonido para ver si realmente lo que estábamos proponiendo nosotros coincidía. ¿Vale? Toda esta parte de acá la estamos alimentando o mejorando el proceso, introduciéndole métodos numéricos de modelos de formación de la mama. Es decir, en este caso, cuando el paciente o el doctor mueve la mama, pues la idea es que todo se mueve. De hecho, se mueve, pues estamos ahora mejorando el protocolo. ¿Vale? En colaboración con el instituto, pues estamos mejorando y bueno, más o menos las primeras pruebas funcionaron, más o menos donde está indicando la dirección, y bueno, parece bastante halagüeño. Estuvimos haciendo lo mismo, para el caso de hígado. En el caso de hígado, pues bueno, exactamente lo mismo, es decir, sobre el paciente, donde estarían localizados el tumor, y son diferentes operaciones que hemos ido realizando con los médicos. Son las gafas de realidad aumentada colocadas y bueno, ir trabajando un poco con los médicos, directamente con los clínicos, porque yo creo que ellos son los que tienen la necesidad de usar toda esta tecnología. Y ya para terminar, tampoco me quería extender mucho más, es la parte de trombectomía cerebral. Esto también es una colaboración con una empresa catalana, Anaconda Biomed, que ellos están haciendo, están desarrollando un nuevo sistema de trombectomía cerebral que está focalizado para pacientes que tienen ictus. Fue la semana pasada, el Día Internacional. Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Pues bueno, tú tienes un coágulo que está viajado a lo largo del cuerpo y por X motivos, pues bueno, lamentablemente se puede alojar en una parte de una arteria cerebral, bloqueando el paso de sangre al tejido cerebral. Pues exactamente igual que en el corazón, que es lo que ocurre ahora, que si esa parte no recibe el oxígeno correspondiente al cerebro, pues bueno, pueden pasar diferentes patologías. Pues esta empresa ha desarrollado un nuevo dispositivo que es para la extracción rápida de todos estos coágulos. Entonces, claro, la idea es utilizar, digamos, como dos dispositivos, un funnel que me bloquea el paso de la sangre recubierto con una malla, y un retriever, que al final no deja de ser como si fuese una red de pescar, que lo introduzco y me trato de arrastrar el coágulo para llevarlo a este funnel. De manera similar, este funnel al mismo tiempo realiza una aspiración. Es decir, ¿en qué consiste esto? Para evitar uno de los grandes problemas que ocurren en este caso de intervenciones, es que si yo voy directamente con el retriever, no sé si se ha visto antes, se puede fragmentar el coágulo. De esos coágulos, ¿qué ocurre? Que pueden viajar y se pueden ir a arterias más pequeñas. Y luego es muy difícil llegar a capturarlos, entonces se producen microictus. Vale. Entonces, esta técnica que hace es un colapso de la arteria
recubierto con el funnel, lo que puedes hacer es una aspiración y puedes absorber y absorbes todo este tipo de coágulos pequeñitos que quedan. Bueno, estamos trabajando con ellos desde hace ya tiempo en la mejora y el diseño de esto lo capturas y ya te lo metes al catéter y ya sacas todo el coágulo y ya, bueno, por lo menos se libera lo que es la arteria cerebral. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora aquí, claro, tú a la hora del diseño existen diferentes parámetros geométricos que hay que ligar. Pero tú puedes tener el número de hilos, la longitud, el diámetro, el radio, el tipo de entrelazado que tienen los diferentes los hilitos del material que utilizas. Claro, si nosotros ponemos y todos estos les empezamos a hacer diferentes tipos de ensayos, ¿vale? Hay que hacer una fuerza radial para ver qué fuerza ejerce el dispositivo sobre la pared arterial, para que no sea lo suficientemente, ejerce una presión, pero no lo suficientemente para dañar la pared, la flexibilidad o el doblado, digamos el 3-point bending, para ver cómo es la manejabilidad entre las arterias, porque al final tú tienes que ir manejando el catéter y llegando a la zona cerebral, es decir, hay que tener en cuenta que esto ya sea subclavia o femoral, tiene que viajar a través de la carótida, las arterias cerebrales, entonces eso se tiene que manejar bien. Entonces, en este caso hemos dicho que hay una serie de parámetros geométricos, pero imaginar que empezamos a combinar todos estos parámetros geométricos. Pues tendríamos casi 5 factorial o 5 a la 5, entonces el número de dispositivos que tendríamos que crear sería enorme, sería imposible, es decir, tendríamos que tener 3.000 o no sé cuántos dispositivos que habría que fabricarles, que habría que ensayarles, y esto, claro, esto a nivel, digamos, de tiempo y de costo es que es imposible, es totalmente muy costoso y el tiempo que se requeriría para fabricar y ensayar todos los dispositivos sería totalmente irreal. Entonces, bueno, las técnicas numéricas nos permiten, bueno, a través de elementos finitos, nos permiten crear modelos geométricos de estos dispositivos y estudiar el comportamiento, ¿vale? Pues en este caso lo que estuvimos haciendo fue, aparte de unos experimentos que se realizaron en colaboración con Anaconda Biomed, ya sean de axiales y radiales, pues nosotros propusimos un modelo matemático para diferentes dispositivos y bueno, la parte experimental vendría a ser la punteada y la parte, digamos, numérica que obtuvimos nosotros vendría a ser la parte de la línea sólida. Bueno, teniendo bastante buen ajuste de dichos modelos matemáticos. Aquí lo importante al final viene a ser un poco, esto vendría a ser la parte de compresión, esta vendría a ser la parte de expansión. Al final, claro, tú ten en cuenta que estamos desde 5 milímetros hasta 2 milímetros, entonces tú cuando estás trabajando una arteria, claro, esta es la fuerza radial que se ejerce, claro, no hay que superar un cierto límite de fuerza radial sobre la arteria, entonces, claro, nos interesa mucho, básicamente, cómo es esta curva de descenso. Estos son diferentes tipos de stent, ya sean abiertos, recubiertos, bueno, diferentes. Y vuelvo a la misma pregunta anterior, ¿qué pasaría si ahora el número de hilos cambiase o si se modificase el entrelazado? Pues gracias a estas técnicas computacionales y matemáticas nos permitirían, digamos, estudiar, digamos, cuál es el comportamiento. Aquí, brevemente, pues bueno, en función del número de hilos, de más a menos hilos, pues la fuerza, bueno, este sería el axial force, la fuerza longitudinal que se ejerce o la fuerza radial que ejercerían en función de las configuraciones. Primero tenemos que ajustar un modelo matemático y una vez que hemos ajustado dicho modelo matemático que nos permite entender cómo funciona, nos podemos aplicar, digamos, el condicional, como digo yo. Y ya para terminar, un poco, bueno, esto es una cosa que ya, yo lo llamo las 3 pros, ¿vale? Que son el protocolo, producto y prototipo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, nosotros somos el CINE, digamos, nosotros, en nuestro grupo, estamos en la parte, digamos, del modelado matemático y hemos trabajado con tanto hospitales como en industria. Entonces, muy importante es definir, digamos, toda esta parte de acá, que es el protocolo, lo que digo. ¿Cómo vamos a definir el protocolo? Es entender bien la fisiología del problema, entender bien digamos, la parte más, qué es lo que necesita el médico, porque al final el médico es el que tiene que explicar la necesidad. ¿Vale? Entonces, hay que definir un protocolo. ¿Vale? Una vez que ya tienes este protocolo definido, pues tú puedes ejercer, nosotros, desde este punto de vista, podemos ejercer, digamos, nuestro modelo matemático. Digamos, podemos traducir las necesidades médicas en ecuaciones. Y luego, gracias a la industria, claro, esto podemos definir un prototipo. Nosotros podemos hacer resolver estas ecuaciones de manera robusta, validada, estas cosas, pero al final, bueno, das un prototipo y ya la industria se encarga de hacer el desarrollo final del producto, para que este producto vuelva a la aplicación clínica, que al final es lo que se busca, es decir, que tú lo que hagas desde un punto de vista matemática sirva de manera robusta en la clínica, que lo usen desde un punto de vista clínico, porque si no, no funcionaría. Entonces esto yo lo llamo las 3 pros, ¿vale?
pero bueno, un poco inventado. Claro, es muy importante que a esto hay que engrasarlo, de alguna manera, porque si esto no lo engrasas, esto no funciona. Entonces, aquí esto es un poco de... La idea es coger y gracias a Europa, el Agaur, la Generalitat, el CDT y no sé qué, que eche ahí aceite a base de funding, por decirlo de alguna manera, para que esto, digamos, estos engranajes que yo he puesto aquí, pues funcionen y al que al final este ciclo se cierre. Yo creo en este modelo, creo en esta idea, porque gracias a esto, bueno, nosotros tenemos con una empresa Biomedical Imaging holandesa, otra vez, perdón por repetirme, no quiero hacer propaganda, pero tenemos dos productos, es decir, los modelos computacionales que nosotros estamos utilizando matemáticamente, los estamos utilizando ahora mismo para calcular el Virtual Fractional Flow y calcular el 4D, digamos, el World Shear Stress sobre las paredes y los campos de presión. Es decir, esto funciona. Entonces, yo creo que hay que apostar por la ciencia en este campo. Comentar un poco, agradecer a muchas colaboraciones. Esto no es un trabajo esto es un trabajo de equipo, de mucha gente, colaboraciones de varios sitios, sobre todo con el Hospital Sant Pau, el doctor Francesc Carreras, el doctor Pedro Ión, Cruz Blanca, Valdebrón, el Hospital Clínico de Valladolid también, la Universidad de Zaragoza, empresas, bueno, hay parte del equipo, Joaquín, Óscar, Agustina, Olivia, Huber, es decir, y nada. Muchas gracias por esto y no sé si he sido muy rápido, pero bueno, era un poquito para... Magnífico, doctor Soane, porque realmente fascinante ver la aplicación de todo ello en lo que es la mejora de la salud. En relación a esta última imagen, creo que explica perfectamente el que es ese sentido, el sentido del trabajo del trabajo que está realizando el doctor Soudat. En relación a ello hay un par de preguntas. La primera es, bueno, que es la última que nos ha llegado, es en qué punto desde su opinión, esa colaboración hospital-industria está en nuestro país. Es decir, en estos momentos, debido a la COVID, pues sencillamente tenemos la referencia de otros países donde sencillamente la investigación biomédica y demás pues está mucho más desarrollada y demás. Entonces, nos preguntan, bueno, esto es de alguna manera como una especie de champiñón, es decir, en un terreno, o realmente se está apostando por esta colaboración interinstitucional entre lo que es una universidad, el mundo de la industria y el mundo de los hospitales, porque aquí hemos comentado, por ejemplo, y aquí se puede ver perfectamente el hecho de que cada vez más nos encontramos que los laboratorios, o sea, la industria farmacéutica, pues le está costando más el desarrollo de nuevos antibióticos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los antibióticos, pues evidentemente, pues todo esto que todos ahora ya se ha hecho conocer, la fase 1, la fase 2, la fase 3, en fin, toda esta serie de cosas que todos vamos aprendiendo, pues sencillamente, bueno, tiene unos costes muy altos, Entonces, bueno, pues aquí algunos investigadores pues ya han comentado esta situación. Desde su punto de vista, esta interrelación va a más. ¿Cómo la ve, doctor Soudat? Yo creo que va más. Esto realmente al principio era bastante... Yo creo que va más, es decir, ahora cada vez en Barcelona particularmente hay un clúster mucho de biomedicina y entonces se está apostando mucho, hay muchas spin-off de nueva creación que han salido de la universidad. Realmente, digamos, ellas mismas están saliendo desde la parte, digamos, de academia, están creando sus propias industrias para llevarlo al mercado. Y hay, digamos, diferentes funding o modelos de recursos que permiten tratar de cerrar este ciclo. Hace unos años a lo mejor se quedaba todo en la parte, digamos, de prototipo, se quedaba todo mucho en la parte, digamos, protocolo y prototipo, pero era muy difícil llegar al producto. Pero yo creo que durante los últimos años, honestamente, se ha apostado mucho porque creen que es el modelo a seguir, es decir, hay ciertas, bueno, ahora mismo está abierta
la Caixa, para, digamos, tratar de cerrar este tipo de diagramas. Es decir, la Caixa llega aquí, pone dinero en la parte de desarrollo para llegar luego a una aplicación clínica. Porque si no, no tiene sentido. Es decir, yo me puedo encerrar aquí con mi modelo matemática, pero claro, este modelo matemático sí o sí tiene que tratar de llegar a la aplicación clínica. Entonces, claro, es costoso tanto en tiempo y de recursos. Pero bueno, yo honestamente creo que cada vez más, yo creo que la gente es más, las instituciones, la gente es más consciente que sí hay que apostar por esquemas de este, pues si no sería imposible. Sí, en esto, en fin, en esta sala lo hemos escuchado múltiples veces en lo que es la necesidad de esa apuesta continuada, porque evidentemente cuando, en fin, en los primeros ejemplos que nos ha explicado el doctor Soudat, sencillamente se puede ver sencillamente la necesidad de ir creando nuevos modelos, nuevas experimentaciones, y claro, todo eso significa una inversión de tiempo, de recursos, pues notable. Evidentemente eso significa que tiene que haber una conciencia a nivel institucional y por lo tanto una conciencia a nivel social para que se reclame a las instituciones que haya una mayor inversión y demás. Entonces, una segunda pregunta relacionada con todo ello, nos preguntan si podría presentar brevemente lo que es la red de modelización en cardio, en la cual usted está trabajando, qué agrupa, qué instituciones están, cuál es el objetivo de esa red y demás. Vale. La red nacional cardiovascular, bueno, actualmente se dirige desde la Universidad Politécnica de Valencia, ¿vale? Entonces, a nivel de instituciones está la Universidad de Valencia, la Universidad de Zaragoza, está gente de la UPF de aquí, está el BSC también, está CIMNE, y la idea es, desde un punto de vista, está también el IBEC, es decir, hay mucho clúster aquí en Barcelona, porque de hecho fue promovida por la Universidad de Valencia, pero bueno, hay mucho partner de aquí de Barcelona. La idea es eso, potenciar un poco la modelización numérica, la modelización cardíaca, es decir, tratar de entender cómo funciona el corazón para, por ejemplo, cuando tú tienes tienes un infarto, se te ha producido una cicatriz, se te ha muerto parte del tejido, pues tratar, digamos, cómo mejorar estos procesos, digamos, de operaciones para realizar esta ablación. ¿Vale? También, por ejemplo, en el diseño de dispositivos, en el diseño de marcapasos dentro del corazón. Entonces, claro, toda la idea es tratar de entender cómo funciona el corazón desde un punto de vista tanto fisiológico, digamos, desde incluso la presentación de las fibras, desde un punto... Esto viene también, viene mucho promovido por el Hospital de Sant Pau, que proponen el modelo de banda ventricular del corazón. Que, digamos, el corazón sigue unas fibras que se giran, y entonces la manera de cómo es la conductividad eléctrica dentro del corazón sigue este modelo. Entonces, a la hora, por ejemplo, de diseñar marcapasos de 1 o 2 nodos, este tipo de cosas, pues es bastante importante. Entonces, entender, digamos, cuál es la geometría y cómo funciona el corazón es un poco el objetivo de esta red, de diferentes puntos de vista, tanto desde el punto de vista sólido, desde un punto de vista iónico, desde un punto de vista fluido, desde un punto de vista de interacción, todo junto, todo acoplado, que es el modelo multiescala que hemos planteado. Sí. En este sentido, una de las imágenes que nos ha explicado el doctor Soudat, sencillamente está muy íntimamente relacionado con algunas de las conferencias que hemos realizado aquí, por ejemplo, lo que es la lucha contra los ateromas, es decir, uno de los problemas que nosotros tenemos sencillamente es esa acumulación de colesteroles que nos puede sencillamente producir que esa circulación sanguínea se corte, se generen trombos, sencillamente y esto pues tenga los problemas que tiene. Entonces, por eso el control de esta cuestión es uno de los grandes retos que tenemos en una civilización, en una cultura
cultura donde hemos de ser conscientes que los cambios de alimentación también son importantes, es decir, el tema de lo que es hidratos de carbono, el tema de menos grasas o el tema de menos fruta o más verdura o menos verdura, etcétera, tiene un impacto directo de eso. Claro, evidentemente, tal como nos ha explicado el doctor Souda, sencillamente nos encontramos con esta cuestión. Hay una necesidad fundamental de cuando hay este estrangulamiento, por decirlo así, sencillamente de conocer, de diseñar qué estrategias y qué mecanismos podemos aplicar para todo ello. Y evidentemente esto solo puede venir a partir de esa aplicación de esos modelos matemáticos y evidentemente del diseño que después, pues para introducir los catéteres, los steners, etcétera, eso es fundamental. En fin, gracias por estar aquí, sobre todo gracias al doctor Soudat por esta magnífica conferencia que nos ha abierto mucho más la mente y el conocimiento de la importancia de lo que es la matemática, de lo que es la computación, a lo que es la prevención, la lucha y, en definitiva, la mejora de nuestra calidad de vida. Y en este sentido les invitamos a la conferencia de la semana que viene, que está íntimamente relacionada con estos momentos. En estos momentos sabemos que cada vez se conoce más las afectaciones que está teniendo la COVID-19 y una de las afectaciones que está teniendo más es sencillamente algo relacionado con esto, que es sencillamente el tema de las trombosis. De las trombosis. Entonces, al principio no se conocía, pero ahora cada vez más, pues sencillamente se ve que uno de los elementos que antes de que llegue la famosa vacuna, que veremos, pero lo importante ahora es conocer las afectaciones que tiene y sobre todo los tratamientos con los cuales nosotros podemos hacer que esa afectación sea cada vez mínima. Y bueno, pues que los médicos han podido aprender, que, en fin, por desgracia, han podido aprender a través de lo que es esa experiencia clínica y a veces, pues por desgracia, de las personas que han fallecido, que una de las afectaciones más importantes no tan solo es a nivel de lo que es la región pulmonar, sino sobre todo es al tema de lo que es las trombosis. Y por lo tanto, esta será una conferencia tan importante para conocer el día a día de esta enfermedad. Por lo tanto, muchas gracias, doctor, por estar hoy aquí. Gracias a todos ustedes. Gracias. Buena setmana, salut i sort i cuidis molt. Gràcies. Adéu, bona tarda. Bona tarda.